Muy buenas noches a todos, espero que se encuentren muy bien o de lo mejor. Bueno, eh, lo que hemos venido estudiando toda esta semana de la clase, hemos venido estudiando una carpeta de investigación. Esta carpeta de investigación, pues propiamente es sobre un tema de delito culposo, ¿de acuerdo? Son daño en propiedad ajena, ¿de acuerdo? Es la carpeta que hemos estado investigando junto con las lesiones. Y ahorita vamos a la mitad de la carpeta de investigación. Ya vimos el tema de la calificación de la legal detención por parte del Ministerio Público. Sí lo calificó de legal la detención. El IPH fue tomado como válido, independientemente de las incongruencias que llegue a tener algunas cosas, sí fue tomado como válido. Entonces, ahorita lo que nos toca trabajar es seguir estudiando la carpeta de investigación, armar nuestro cuadro Excel que les compartí en blanco, que es la teoría del caso, ¿sale? Para que propiamente de ahí partamos a armar nuestra teoría del caso para cómo vamos a defender a nuestro cliente. Vuelvo a repetir, ahorita nos hemos estado tomando el tiempo de verlo con calma, ¿vale? Hemos analizado prácticamente una semana completa esta carpeta de investigación desde el lunes hasta el día de hoy, que vamos a analizarla, pero en realidad este proceso debe ser súper rápido. Este proceso no debe tardar más de una hora, ¿vale? Es en teoría como se debe de llevar en materia penal. ¿Por qué? Porque estamos sobre tiempo, una. Dos, porque nuestro trabajo como abogados es garantizar la defensa de nuestro cliente o nuestro defendido en el menor tiempo posible para plantear una estrategia. ¿Por qué? Porque una vez que ya tengamos una teoría del caso, ¿sale? Y la planteemos dentro del tema de la imputación y la vinculación a procesos de teoría del caso, ¿sale? Una vez que tengamos ese tema, pues me encanta la gente que pone comentarios que ni al caso, pero pues, ¿qué hacen aquí, no? Digo, si no creen en lo que hago, si no les gusta lo que yo hago, ¿para qué chingados? Es lo que más me llama la atención, pero no te preocupes, te vamos a quitar. Te vamos a quitar la pena de estar aquí. No te preocupes. Ahí está, chingar a su madre. Muy bien. Bueno, entonces, dicho lo anterior, o manifestado lo anterior, eh, dentro de la defensa vamos a plantear cuál defensa vamos a emplear para este caso en concreto. Eso es lo que nos toca a nosotros como abogados, este, esa parte, ¿de acuerdo? Entonces, si es importante o si es propiamente lo más interesante de todo esto, es que una vez analizada la carpeta de investigación, empecemos a plantear una teoría del caso que va a ser la defensa de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Ahora, esta defensa de nuestro cliente, pues propiamente ya lo había manifestado en clases anteriores, puede ser un tema, eh, incluso, aunque no me guste, pero sí es una realidad, un medio alterno, ¿de acuerdo? ¿A qué se refiere un medio alterno? Un acuerdo reparatorio, el proceso, procedimiento abreviado, dependiendo de la circunstancia y la situación en la que se encuentra, ¿no? Ese primeramente es una de las primeras defensas que se ha hecho muy popular últimamente, ¿de acuerdo? Yo no digo que esté bien o que esté mal, simplemente digo que es parte de los procesos que se encuentran inmersos hoy en día, ¿de acuerdo? Desde el 2017 y desde un poquito antes ya estaba, pero bueno, es un proceso. Esa es la primera defensa que plantea pues, propiamente el Código Nacional de Procedimientos Civiles, el Código Nacional de Procedimientos Penales, perdón. Posteriormente tenemos la defensa del 405, que es las causas excluyentes de delito, ¿de acuerdo? Para conseguir la sentencia absolutoria. Después de ello tenemos lo que se clasifica como violaciones al debido proceso, que es otra de las defensas. La otra defensa es falta probatoria, o sea, que el Ministerio Público no probó o no tuvo los suficientes elementos para probar que ocurrieron los hechos, ¿vale? O que ocurrieron así como lo está manifestando. Y la última defensa es la de la duda razonable, ¿de acuerdo? La duda razonable está fundamentada en la Constitución, en el artículo 20, en el apartado A. No me acuerdo si es la fracción novena o la decimoprimera, no me acuerdo cuál de las dos fracciones es, pero esa es la defensa en cuanto a la duda razonable. Un juez no puede decretar sentencia condenatoria si no tiene convicción, ¿de acuerdo? Si no está convencido de que propiamente cometió el ilícito la persona, ¿de acuerdo? Si no hay convicción, no puede condenar, entonces ahí nace la duda razonable, ¿ok? Entonces, esas son las cuatro defensas propiamente que se plantean en materia penal, ¿de acuerdo? Bueno, cinco defensas. Esas son las defensas que se plantean en materia penal
para la defensa de nuestro cliente, ¿de acuerdo? Entonces, sí es importante que nosotros consideremos precisamente ese tema en particular, ¿de acuerdo? Bueno, dicho lo anterior, manifestado lo anterior, vamos a empezar a analizar la carpeta, ¿ok? Estamos en la página 60. Está cargando el Adobe Acrobat. Sonia, por favor, apaga tu micrófono porque estamos escuchando todo acá. Perfecto. Ahora comparto pantalla con ustedes. Ok, nada más dejen ver que accese a la página 60 porque como que no quiere. 60. Muy bien. Entonces, ya nos encontramos aquí con el tema de lo que es controversias, fiscalía de propiedad. Ajá. Dice, solicita usted instruya a quien corresponda el informe a esta fiscalía del ciudadano Noé, quien se encuentra detenido por el delito de daño en propiedad ajena a título de culpa, si ha sido detenido, bueno, beneficiado por algún convenio celebrado por algún hecho con apariencia de delito, y ser afirmativo informe el número de carpeta y motivo anexando para tal efecto la individuación. Ahí lo que quieren saber en ese momento la autoridad es si él ya fue procesado por un delito de manera anteriormente o si fue beneficiario. Ojo con esta parte, cuando es la primera vez que una persona comete un delito, se le conoce como primo delincuente o primer delincuente, ¿sale? La primera vez que delinque. Ahora, ¿de qué le sirve esa calidad? Bueno, cuando tiene esa calidad, tiene ciertos beneficios que una persona que ya tiene habitualidad o reincidencia del tipo penal, o sea, que ya ha cometido delitos con anterioridad y sigue cometiéndolos, no goza, ¿de acuerdo? Y esos beneficios de primo delincuente, pues son propiamente lo que se conocen como medios alternos de una controversia. Te rompo un plato, te lo pago. Obviamente, si hay una consecuencia, lo que es el pago integral, ¿no? Ayer hablábamos de la reparación integral en términos del artículo 64 de la Ley General de Víctimas, donde manifiesta cómo se da la reparación integral del daño, e incluso ayer nos desviamos un poquito del tema porque hablábamos de lo que era el daño moral, que está contenido en el artículo 64, fracción segunda, de acuerdo, de la Ley General de Víctimas. Entonces, y que también se puede complementar porque pudiese ser más amplio el catálogo de la medida, de la reparación integral de la ley de sus estados. Voy a poner un ejemplo. En el caso de Sonia, Sonia es de Chihuahua, bueno, vive en Chihuahua. Puede ser que la ley de Chihuahua, la ley de víctimas para el estado de Chihuahua, sea más protectora que la ley general de víctimas. Pudiese ser uno o pudiese ser otro. En ese sentido, ¿cuál es el trabajo de Sonia? Pues de verificar las coincidencias y diferencias entre la ley general y la ley de su estado y ver cuál es la clave de la protección más amplia. Voy a poner un ejemplo para este tema en particular. La Constitución tiene la Constitución Federal o la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos tiene una protección y una garantización a las personas bastante amplia. Más sin embargo, por ejemplo, en el estado de Guerrero, que es donde ocurre ahorita una alta en delincuencia organizada y en desaparición de personas, la Constitución del estado de Guerrero tiene una mayor protección a las personas desaparecidas que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, si me beneficia más esa ley de mi localidad, en este caso Constitución del Estado de Guerrero, que de la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues me voy a llegar a la ley que me dé mayores beneficios en términos del artículo primero, párrafo segundo constitucional, el principio pro hominem o principio pro persona, como se le conoce. ¿Sale? El principio pro persona es al final del día que la ley le va a dar la protección más amplia a la persona. Entonces, si me da una protección más amplia la constitución local que la constitución federal, pues me voy a llegar a la ley que me dé mayor protección o me dé una mayor garantización de esos derechos, ¿de acuerdo? Independientemente de la supremacía que existe en materia constitucional, esa diferencia pues marca el precepto de que, pues sí, en teoría tengo que usar la constitución sobre todos los demás ordenamientos, pero si al final del día otro ordenamiento me da más
mejores beneficios, pues voy a llegarme a esa para garantizar, o en este caso, que se vean mis derechos humanos o se visibilicen, ¿de acuerdo? Entonces, en ese sentido, en ese efecto, sí gozamos de esa parte. Entonces, sí quiero que lo tengan en cuenta al final del día para el tema de la defensa. Entonces, sí, si no es la primera vez que comete un delito o un ilícito, en ese sentido se puede llegar a los beneficios del primo delito. ¿Ok? Bueno, ya dicho lo anterior, seguimos. Director General de la Agencia Estatal de Investigación de la Fiscalía General del Estado, por medio del presente y con fundamento los artículos 14, 16 y 21 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, 127, 132, fracción quinta, octava, novena y 227 del Código Nacional de Procesos Penales y artículo 6 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Pueblo, solicita a usted se sirva permitir el ingreso del ciudadano Noé al área de seguridad de esta inmediación del C5 a su cargo, quien se encuentra a disposición de esta autoridad por los hechos con apariencia de delito de daño en propiedad ajena a título de culpa y que estará bajo resguardo de esta unidad a partir del día 12 de febrero hasta el día 14 de febrero del año que transcurre. Persona que a las que en todo momento se les deberán ser respetados sus derechos humanos y salvaguardar su integridad física. ¿Ok? Eso es lo que manifiesta en primera instancia. ¿Ok? Dicho lo anterior, vamos a esta parte, dice Fiscalía General, Instituto de Ciencias Forenses, aquí es un oficio que manda la gente del Ministerio Público hacia la unidad hacia el Instituto de Ciencias Forenses. El escrito perito en materia de avalúo adscrito al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado, designado para intervenir en la carpeta de investigación al rubro indicado, rinda usted el siguiente dictamen. En atención a su oficio número 1459 de 63 y recibido en el Instituto el día 13 de febrero del año 2020, ahí hay una diferencia de años bastante fuerte, donde me solicita lo siguiente. Planteamiento del problema. A que se realice el avalúo de daños causados a los siguientes vehículos. El vehículo marca Chevrolet tipo Malibu y el marca Chevrolet tipo Onix. ¿Vale? Mismos vehículos que se tuvieron a la vista en el interior del corralón municipal de San Pedro Cholula, Puebla, ubicado en la calle 14 Poniente, sin número, San Matías, Cocoyotla, San Pedro Cholula, Puebla. Descripción de los daños. El vehículo 1, que es en este caso el Onix, que es el vehículo afectado, ¿sale? Presenta impacto de gran intensidad en su parte frontal, provocando hundimientos y plegamientos de materiales de adelante hacia atrás, afectando las siguientes partes. Fascia delantera, alma de fascia, parrilla, marco de radiador, tapa de cofre, unidad de iluminación y cuarto de luces del lado derecho. Salpicadera delantera del lado derecho, unidad de iluminación y cuarto de luces del lado izquierdo, salpicadera delantera del lado izquierdo, neumático delantero del lado derecho, espejo lateral del lado izquierdo. El vehículo 2, que fue el que le dio el madrazo, presenta impacto de gran intensidad en su parte posterior, provocando hundimientos y plegamientos de materiales de atrás hacia adelante, afectando las siguientes partes: fascia trasera, alma de fascia, tapa de cajuela, piso de cajuela, medallón roto, calavera derecha, costado trasero del lado derecho, calavera izquierda, costado trasero del lado izquierdo, puerta trasera del lado izquierdo, puntas traseras de compacto, perdón, así como presenta un segundo impacto en su parte frontal, provocando hundimientos y plegamientos de materiales de adelante hacia atrás, afectando las siguientes partes: fascia delantera, alma de fascia, parrilla hundida, de iluminación y cuarto de luces del lado derecho, marco de radiador y tapa de cofre. Daños a los vehículos anteriores descritos. Dice: método utilizado, observación, analítico y descriptivo. Es el método que siguen las ciencias para hallar y enseñar y defender la verdad. Esta observación es la revisión física que se realiza a los vehículos para determinar su estado, uso y conservación. Analítico es aquel método de investigación que consiste en el desmembración de un todo, descomponiéndolo en sus partes o los elementos para observar las causas de la naturaleza y los efectos. Descriptivo es donde se expresan todas y cada una de las características de los vehículos en cuestión de materia de estudio. Ahora van a decir ustedes, ¿para qué chingados ponen en su dictamen el método que utiliza y describe el método? Ah, ojo,
Ojo con esa parte, es una parte muy importante que no quiero que se les olvide nunca. Anteriormente, para... Soy tu asistente. Anteriormente, se utilizaban otros métodos para diagnosticar alguna enfermedad. Voy a poner un ejemplo. Eh, Anteriormente, para poder diagnosticar el estado del corazón de una persona, no existía el electrocardiograma, que es que se ponen unos chupetas en el pecho, ¿vale? En el pecho para determinar pues, cómo es tu ritmo cardíaco y si ha tenido algún problema. El ritmo cardíaco dice si la persona ha tenido problemas en el corazón en algún momento, ¿vale? O pudiese tener problemas en el futuro dependiendo de su ritmo cardíaco. Boom, boom, boom del corazón. Ahora, en el tema de cómo se diagnosticaba antes esa parte, no se utilizaba el electrocardiograma. Anteriormente se usaba un método que era poner manos y pies en jarrones de agua, ¿de acuerdo? Y dentro de esos jarrones de agua poner unos electrodos que arrojaban en una aguja que pintaba precisamente lo que conocemos hoy en día como electrocardiograma, que era pues, cómo predecía el movimiento del corazón esa aguja, ¿de acuerdo? Obviamente, pues era un método peligroso, sí, porque si al final del día la persona se movía, se podía electrocutar. Al final del día los electrodos estaban en el agua, pero medían sus pulsaciones a través del agua, los movimientos que nuestras manos y pies emiten sobre el agua. Y esas ondas las podían leer esos electrodos metidos en esas jarras. Van a decir ustedes, ¿y qué chingado tiene que ver con lo que está diciendo? Les digo, bien fácil. Porque es un método que ya no se usa desde hace más de 80 años. Es un método que ya caducó, ya es un método que no se utiliza, ¿sale? Ya no se lleva a cabo. Eso quiere decir que los métodos científicos evolucionan. El método de cómo se lee hoy en día un electrocardiograma es muy diferente a cómo se lleva hace 80 años. Entonces, si los métodos de cómo se llega a la información van evolucionando constantemente, quiere decir que nada es estático, ¿de acuerdo? Si este método de observación analítico y descriptivo se usaba hace 40 años y se sigue usando hasta ahorita, puede ser que sea el método que se ha usado y se seguirá usando y no va a cambiar, o puede ser que este método esté ya atrasado, ya sea un método viejo. Eso es lo que nosotros tenemos que analizar en un dictamen. Sí, sí, claro. ¿Cómo? Pues estudiándolo. O sea, no hay de otra. Un abogado conoce el método científico y el método jurídico. Son dos métodos diferentes. Se parecen mucho y son casi iguales. Pero el método jurídico se basa en 7 principios diferentes al método científico. Los pasos son los mismos, pero la intención hacia el objetivo es diferente al método científico. Esa es la pequeña diferencia entre el método científico y el método jurídico. ¿Sale? El método jurídico solo predice 7 cosas diferentes. Jurídico comparativo, jurídico histórico, jurídico, ¿cómo se llama? Analítico, jurídico, o sea, son métodos diferentes y esos van hacia diferentes fines que el método científico. El método científico va hacia la verdad. El método jurídico no busca la verdad, busca el análisis, ¿de acuerdo? Busca el tema de que nosotros pensemos si está bien o no está bien. Voy a poner un ejemplo. Bien simple, hace 10 años había una ley en el Código Civil, que estaba prácticamente en todos los códigos civiles, que decía que las mujeres tenían preferencia sobre los padres, ¿vale? Las mamás tenían preferencia sobre los padres, las madres tenían preferencia sobre los padres, sobre la guardia y custodia de los menores de 8 años, ¿sale? Anteriormente manifestaba eso el Código Civil. De hecho, algunos códigos civiles todavía lo manifiestan. En el Código de Puebla, Código Civil del Estado de Puebla, todavía lo manifiesta. Pero si hacemos un análisis de esa norma, podemos ver o podemos delimitar que no todas las mujeres son iguales, ni todos los hombres son iguales. Y al averiguar que eso es un tema real, que no podemos decir, cuando nos rompe el corazón una mujer, todas las mujeres son iguales. Cuando un hombre nos rompe el corazón, todos los hombres son iguales. No es cierto. Eso no es cierto. ¿No? Prácticamente la ley estaba haciendo eso, diciendo, todas las mujeres son iguales y todos los hombres son iguales. Y eso no es verdad. ¿Sale? Todos los hombres no somos iguales y todas las mujeres no son iguales. Son diferentes. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, primero que todo, el análisis más simple y la pregunta de oro. ¿Todas las mujeres
tienen instinto maternal o todas las mujeres quieren ser madre? Esa es la primera pregunta. Y a lo mejor muchos de ustedes me podrán decir, no, pues sí, licenciado, está en la sangre, impregnado en nuestro ADN. Pero la realidad es que no. No todas las mujeres tienen la ambición de ser madres. No todas las mujeres tienen la cabeza de algún día me voy a embarazar y voy a tener hijos. No. Igual los papás. No todos los padres o todos los hombres en algún momento quieren tener hijos. Yo soy la prueba viviente de ello. Yo no quiero y no voy a tener. ¿Vale? Tal cual. No me gustan los niños. Y ese es el problema mío, no de los niños. Entonces, en ese tema en particular, pues precisamente, como no todos somos iguales, como hombres y como mujeres, como somos una variación de personas ahí afuera, pues precisamente la ley, al decir que la mujer tenía preferencia sobre el hombre, en el sentido de la guardia y custodia, pues estaba cortando con la misma tijera a todos los hombres de malos padres y a todas las mujeres de buenas madres. En el método jurídico analítico es precisamente analizar si ese análisis causa un prejuicio o está basado en un prejuicio de que los hombres no son buenos padres y de que las mujeres, todas las mujeres son buenas madres. Y eso no es cierto. Hay madres muy malas, y hay padres peores, ¿de acuerdo? Y hay madres muy buenas y hay padres muy, muy buenos. Entonces, no tiene nada que ver una cosa con la otra. ¿Sí queda claro? Este es el método jurídico analítico, del método jurídico. Y ese método jurídico no buscaba la verdad. O sea, no buscaba una verdad. Lo único que hacía era comparar si realmente era necesario, ¿de acuerdo? Que existiera esa ley que hacía esa diferenciación entre personas. Era lo único. No buscaba la verdad. Buscaba tratar de arreglar un problema existente, pero no buscaba una verdad. Porque ahí no se trataba de quién tenía la razón. Ahí se trataba de determinar si juzgar así a todas las personas era válido o no. Si respondía a una asimetría de poder, ¿vale? Entre un género sobre el otro. Eso es todo. ¿Vale? Este es el método jurídico. El método científico sí busca la verdad. La idea del método científico es basarse en leyes exactas que nos digan si 2 más 2 son igual a 4, ¿por qué son igual a 4? Esa es la diferencia entre el método jurídico y el método científico. ¿Sí queda claro? Sí, profe, parece que sí. Miren, no les puedo recomendar un libro del método jurídico porque no existe. No existe un libro como tal. Yo leí 2 ensayos de la UNAM y una maestra que tuve para tesis, maestra que tuve para tesis, que era, les iba a hacer tesis, ¿no? Se llamaba, ¿cómo se llamaba la materia? Este, tenía el nombre de tesis, pero no me acuerdo si la materia era para preparación para la tesis, no me acuerdo cómo se llama la chingada. La maestra que nos daba era una doctora, pero no era una doctora en Derecho, ¿vale? No era una doctora en Derecho. En ese momento la universidad tenía una crisis cuando nos tocó ese tema. Y esa crisis respondió a que otros maestros tuvieron que darnos clase de otras facultades. La doctora que me dio fue una doctora en biología. Me decía usted, ¿cómo chingados una doctora en biología te va a dar o te va a preparar para una tesis en materia jurídica? Les voy a decir esto. Me di cuenta en ese momento que el doctorado te da una preparación muy diferente, porque la maestra estudió el método jurídico para podernos explicar cómo hacer una tesis a los abogados en materia. Y es algo que nunca había visto en mi vida. Entonces, sí fue un tema bastante importante. Entonces, por eso es que yo les sé decir exactamente qué es el método jurídico, porque ella me lo explicó muy bien. Y como científica en materia de biología, ella sí sabía la diferencia entre el método científico y el método jurídico. Y me lo explicó de la misma forma que se los explico a ustedes. El método jurídico responde, vamos a imaginar, tenemos una naranja, ¿de acuerdo? Una toronja no, una mandarina. Todos ustedes han visto las mandarinas, ¿vale? El método jurídico lo que hace no se trata de pelar la mandarina, no se trata de comerse la mandarina, ni siquiera saber si la mandarina es nutritiva. El método jurídico se basa en determinar
si la mandarina es un alimento útil, no es útil, compararlo contra otros alimentos, pero nada más. El método científico no. El método científico se basa en cómo pelar la mandarina, si el gabazo de la mandarina es bueno para la salud o no es bueno para la salud. ¿Vale? Se trata de buscar una verdad sobre ese tema en particular. Y el método jurídico no busca la verdad, busca el análisis. ¿Vale? Y no un análisis nada más filosófico, ¿de acuerdo? Sino un análisis etimológico, un análisis filosófico, un análisis, tiene varios nombres, hermenéutico, un análisis, o sea, busca de varias formas analizarlo sobre la mandarina. Si el nombre de la mandarina, de dónde viene, ¿no? De dónde vienen las mandarinas. O sea, ese es el análisis que hace el método jurídico. El método científico no. El método científico va a buscar la verdad sobre la mandarina. Si tiene más vitamina C que la naranja y que la toronja, si, ¿cómo se llama? Si la mandarina se debe de comer la cáscara o no, a diferencia como por ejemplo del limón, que sí se come la cáscara, ¿no? Cuando haces no licuado, que sí lleva la cáscara, no me acuerdo cómo se llama. Hay una bebida que sí lleva la cáscara. O sea, si es nutritiva la cáscara o no, a diferencia como el limón, o sea, busca una verdad, ¿sale? Sobre la mandarina, a diferencia del método jurídico. El método jurídico busca el análisis de la mandarina, pero no busca si la mandarina es buena o no, ¿vale? Busca solamente de dónde viene la palabra mandarina, busca otras cosas, ¿vale? Y no voy a decir que es malo, no, todo lo contrario, porque el método jurídico responde a la pregunta una, de si nos debemos hacer preguntas y qué preguntas nos podemos hacer, ¿vale? Y el método jurídico, el método científico, responde a la pregunta de qué, por qué, cuándo, cómo, dónde, ¿vale? O sea, uno se va hacia la exactitud y otro se va hacia el análisis. Y son dos cosas completamente diferentes. No es lo mismo, ¿ok? Entonces, sí es importante como abogados que conozcamos los dos métodos, porque recientemente, bueno, recientemente, ya tiene 2 años, que el maestro Rodolfo Escobar, implementó el método científico a las ciencias jurídicas en materia penal y descubrió que sí se puede ocupar el método científico en materia penal para sacar a una persona. E inventó fórmulas matemáticas para lograrlo. Entonces, sí se puede aplicar la matemática científica al proceso penal. Inventó 7 fórmulas en materia para control de detención, para razonamiento probatorio, para sobreseimiento, para sentencia absolutoria y otras más. No me acuerdo de todas, no las tengo todas en la cabeza ahorita, pero sí descubrió varias fórmulas matemáticas aplicables al derecho penal, al sistema penal acusatorio en sí, para poder determinar la culpabilidad o si la persona continúa dentro del proceso, puede salir, tal cual, con matemáticas. Entonces, sí es algo complejo, o sea, él fue un paso más allá de todos nosotros, fue un visionario, que él fue el que inventó bueno, no fue el que inventó, fue el que remodernizó el método, ¿qué era? Método, ay, se llama el modelo matemático aplicado al proceso penal, ¿sale? Él fue el que lo renovó con fórmulas, a diferencia de muchos otros penalistas que solamente habían planteado lo que era el encuadramiento del tipo penal, lo que era el determinar si había matemática o lógica jurídica al respecto, porque pues propiamente si te están pidiendo que las pruebas sean libres y lógicas, responden a un método científico. Eso lo dice Immanuel Kant en su libro de la lógica, ¿vale? Habla de que la lógica responde a método científico, no responde a lo que yo piense si la prueba es buena o no, sino que responde a la ciencia en sí, la lógica. No responde a si yo considero que es válido o no, sino que la ciencia es la que me va a decir si es válido o no. Pero aún así, si el método que se aplica no es el adecuado, vuelvo al tema de la pericial,
Si el método que se aplica no es el adecuado, entonces esa ciencia vieja ya no sirve para el método, ya no responde a las preguntas, ¿sale? El método de electrodos para determinar las pulsaciones de una persona contra el electrocardiograma que se hace con un aparato, pues obviamente el otro método terminó obsoleto porque el electrocardiograma puede determinar más cosas que el otro no, ¿sale? Entonces ese método viejo se ve derogado, se ve suplido por un método científico nuevo, ¿de acuerdo? Entonces de eso se trata en sí, de ese análisis se trata. Entonces esa es la parte importante de que nosotros sepamos o conozcamos. Yo lo dije el otro día, nosotros como abogados en materia penal tenemos que conocer qué hace el policía. Y para saber qué hace el policía tengo que chutarme el protocolo del primer respondiente, el policía con capacidades para procesar, ¿cómo se llama? Manual para el policía con capacidades de procesar, la guía nacional de traslados, la guía nacional de cadena de custodia, para saber qué hace el policía. Para saber qué hace el Ministerio Público y el Policía de Investigación, tengo que chutarme la ley orgánica de mi estado respecto de lo que hace la Fiscalía. ¿Sabes? La ley orgánica de la Fiscalía General del Estado. ¿Qué competencia? ¿Qué hace? ¿Qué no hace? ¿Qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? También tengo que chutarme el Código Nacional de Procedimientos Penales en el artículo 251, 252 y varios demás artículos, 113, 110, 100. Chingue su madre. ¿Qué pasó? Ahora sí está de capa caída este cabrón. ¿Quién se 13 participantes. llama? Bien. Uy, sí, no. Ya me deprimí, nada más hay 13. Yo ni me había dado cuenta. Bueno, bueno, si quiero saber qué hace el Ministerio Público, pues esa parte, ¿no? Si quiero saber qué hace el juez, pues obviamente también tengo que saber las competencias del juez, tengo que conocer el sistema penal acusatorio, tengo que conocer el Código Nacional, tengo que conocer protocolo protocolo para juzgar con perspectiva de género, tengo que conocer protocolo para juzgar con perspectiva de infancia y adolescencia, tengo que conocer manual para juzgar con perspectiva de género en materia penal, tengo que conocer todo esa parte. Si no, al final del día, pues me van a comer el mandado, me van a ver la cara. Y sumado a eso, sumado a todo lo que acabo de manifestar, también tengo que conocer propiamente el tema de lo que hacen los peritos dentro del proceso. Y conocer qué hace el perito, pues es precisamente saber si su peritaje es bueno, es válido o es actual. ¿Hasta aquí vamos bien o no? ¿O hay dudas? No, profe, vamos bien. Ok. Entonces, todo lo que dije, ¿sí quedó claro? Bueno. Ok. Dicho lo anterior, continuamos con el tema del perito. Ok, entonces el peritaje dice observación, analítico y descriptivo. Método es el orden que sigue las ciencias para hallar, enseñar y defender la verdad. Observación es la revisión física que se realiza a los vehículos para determinar su estado de uso y conservación. Analítico es aquel método de investigación que consiste en la desmembración de un todo, descomponiendo en sus partes o elementos para observar las causas, la naturaleza y los efectos. Descriptivo es donde expresa todas y cada una de las características de los vehículos en cuestión en materia de estudio. Tipo de valor aplicado, cotización de precios en el mercado, taller de hojalatería y pintura, Palalia, pintura Palalia, ubicado en calle Ajusco, de Puebla, y guía autométrica. Consideraciones previas al avalúo. Con respecto al vehículo señalado, como número 2, se considera como valor de reposición debido a los impactos que presenta, misma que lo inhabilita para sus funciones, ya que su reparación afectaría la seguridad de los ocupantes. Por todo lo antes mencionado, se concluye lo siguiente. Y aquí viene el tema del golpe de la mano. Estoy viendo que mandaron unos WhatsApp. Esto es una pregunta con el juicio. No. Perdón. Ay, Dios. Me dio muy duro.
Ok, entonces el avalúo es el golpe de cuánto va a costar. Dice, el valor de los daños causados a los vehículos anteriormente descritos para su reparación asciende a la cantidad vehículo uno de 27,000 pesos. A ver, 27,000 pesos. El vehículo uno es el que dio el putazo. El que dio el golpe es el 27,000 pesos, eso no nos interesa, 27,800. Y el vehículo 2, el que recibió el golpe, 291,000 pesos. Pero a ver, vamos por partes. Vamos a hacer un análisis rápido. La pregunta es, si el perito está mencionando, ya que su reparación afectaría la seguridad de los ocupantes, misma que inhabilita sus funciones, ahí está hablando el perito, y ustedes me van a corregir si me equivoco, ahí el perito está hablando de que propiamente el vehículo ya no se puede usar, o sea, el vehículo ya no puede usarse en ese momento, ya no puede, ya quedó, como le dicen, pérdida total, ¿o no? Si el perito está diciendo, mismo que inhabilita para sus funciones, ya que su reparación afectará la seguridad de los ocupantes. ¿Sí o no? Esa es la pregunta. Si repararlo, a ver, todos ustedes saben qué es el chasis del vehículo y saben qué son las barras de seguridad que tienen los vehículos. Bueno, en teoría, gran parte de los vehículos que se venden actualmente en México, por norma oficial mexicana, tienen que tener unas barras laterales para la protección por los choques de los laterales, ¿de acuerdo? O sea, si te pega una persona en la lateral, no te mueras en el choque. Entonces, en teoría, todos los carros fabricados a partir de cierto año, no me acuerdo desde qué año, tienen que, me acuerdo que era como por el 2016, 2017, no me acuerdo bien, tienen que tener en las laterales unas barras de acero para la protección de los pasajeros y del propio conductor y del copiloto. ¿No? A la protección, esas barras garantizan que cuando tengas un impacto no se te venga la puerta encima y se te entierre en la pierna o se te entierre en el cuerpo y te termine matando. Eso es lo que busca garantizar esas barras de acero laterales. Si al tener este impacto esas barras se vieron afectadas, y en realidad toda la carcasa del vehículo se vio afectada, todo el chasis, todo lo que es, porque el vehículo tiene piezas, ¿de acuerdo? Dependiendo la marca del vehículo es cuántas piezas tiene, pero hay partes del vehículo que son una sola pieza en teoría, lo que se determina como este chasis, ¿de acuerdo? El chasis es la que se supone es una sola pieza y ya se le une el cofre, se le unen las llantas, se le une el motor, todos, pero el chasis se supone que es una sola pieza. Si ese chasis se ve involucrado, se ve golpeado, pues prácticamente solamente lo de adentro del carro sirve y pues tienes que cambiar prácticamente la carcasa del vehículo, ¿no? El esqueleto en este caso. Si fuera una persona, serían los huesos de la persona. Entonces, ahí es el tema del tema del alma del vehículo. Si eso se vio comprometido, del vehículo en sí, pues ahí es donde está manifestando precisamente, ya que su reparación afecta a la seguridad de los ocupantes, es que ya no se está garantizando la seguridad de los ocupantes. Entonces, si estamos hablando de un vehículo, en este caso es un tipo Onix 2021, habría que ver si hay modelo reciente para comparar lo que cuesta. Chevrolet Onix 2024. Precio. Vamos a ver cuánto cuesta un carrito nuevo. No, precio de mantenimiento no quiero. Yo quiero precio del vehículo. Ok, precio del. Ay, ya me apareció. ¿Por qué no me sale? Ah, no, no, ese es el precio de mantenimiento. No, hay dos modelos, el turbo y el normal. Ya, me había salido una cantidad de 366,000 pesos. No me está saliendo ahorita.
Y un 2024 está en 366,000 pesos, en teoría. Acá está. Precio financiado, precio leasing, precio, vamos a imaginar el automático, 350,000 pesos, el precio de lista. De contado, 310,000. Sale, 310,000 y lo está cotizando el perito como, ¿de qué cantidad? 310,000 y ahorita está determinando que es 291,000. Pues sí, si es el más barato, ajá, 310,000. Ya sea automático o estándar, cuesta lo mismo. 310,000, 291. Sí, prácticamente lo está cotizando como un carro nuevo. A lo mejor en ese momento el Onix estaba en ese precio. En el 2021 estaba en 291,000, ahorita ya está en 310,000. Sí suena creíble, ¿de acuerdo? Entonces, prácticamente está solicitando el pago completo del vehículo, ¿vale? El costo completo del vehículo. Si nuestro cliente es la víctima, entonces sí, se está dando el tema de la reparación integral del daño material, ¿vale? Únicamente del daño material. El daño material, eso es lo que cuesta, ¿vale? Si nuestro cliente es la víctima, entonces tenemos que determinar también su integridad física, un daño. Obviamente, si hubo un choque, si hubo una lesión, entonces esa es la reparación integral del daño físico que sufrió la persona. ¿Hasta ahí vamos claros o no? ¿Sí entendemos que es un daño material y es un daño físico o no? Uno fue Sí, sobre el profe. patrimonio. Uno fue directamente al patrimonio, que es el vehículo, que estaba a los 291,000 pesos, pero todavía falta determinar, o sea, esto no es una cantidad final, sino es nada más la cantidad del vehículo, pero la integridad física. Ahora, lo que decíamos el otro día, yo imagino que algunos de ustedes ha de tener carro. ¿Sale? Voy a agarrar de ejemplo a Ricardo. ¿Sale? Ricardo, ¿tienes coche? Prende tu micrófono, Ricardo. ¿No? ¿Quién puede prender su micrófono y responder si tiene carro? Alguien que tenga carro. ¿Puede prender su micrófono para responderme una pregunta? ¿Tú tienes carro? Ok, ya. Ya encontramos a alguien. Tú tienes carro. Perfecto. Si en este momento te quedaras sin coche, económicamente hablando, y te quedaras un mes sin carro, ¿te haría gastar más o igual que tener el coche? Te voy a poner un ejemplo para que me entiendas. Si yo en este momento voy al Chedraui, ¿vale? Voy a poner un ejemplo. Yo voy al Chedraui a comprar algo, ¿sale? Me gasto la gasolina, me gasto el precio del estacionamiento, lo que voy a comprar y pues obviamente el regreso, ¿no? Ok, ya me gasté gasolina, ya me gasté el costo del estacionamiento, ¿sale? Y aproximadamente son, vamos a poner un ejemplo, si me tardé mucho, 80 pesos, ¿vale? 80 pesos y voy hasta el Chedraui. Ahora, si lo hago en Uber, o sea, si me voy en transporte público y me regreso en Uber, me sale como en 50 pesos, sino es que un poquito menos. Entonces, el carro me sale a mí más caro que utilizar el transporte público y que utilizar el Uber, de todo incluso, ¿no? Me sale casi igual. Pero hay personas que no. Hay personas que les sale muchísimo más caro, dependiendo de la actividad que tengan, realizar sus actividades en transporte público o en Uber que teniendo el carro. Salen más baratas. Entonces, precisamente es exacto. Entonces, ahí estás hablando de que sale más caro para ti, en específico, ¿vale? El utilizar el servicio de Uber, ¿no? que tener el coche. Entonces, en ese sentido, en ese efecto, la reparación del daño no nada más va a responder a lo que cuesta el carro que te destruyeron, sino va a responder también a la necesidad que cumple el carro. Porque el carro no, para ti en particular, no es un lujo, es una necesidad. Sí se ve la diferencia, o sea, sí se ve el tema. O sea, por ejemplo, yo, pues para mí es un lujo, no una necesidad.
pero para alguien como el que acaba de hablar ahorita, que no sé cómo se llame, es una necesidad y no un lujo, ¿de acuerdo? Entonces, sí va a responder directamente a la persona. ¿Sí queda claro o no? Sí, licenciado. Ok. Dicho lo anterior, entonces ya vemos o dimensionamos que no es te rompí tu coche, te pago tu coche. No, es te rompí tu coche, te pago tu coche, te pago lo que te estoy afectando, el lucro cesante que se está manifestando, que pues ahí el carro, vamos a imaginar otra persona muy diferente, vamos a nombrar otra persona, vamos a poner Juanito Bananas. Juanito Bananas trabajaba en Uber y es el carro que utilizaba para Uber. ¿Le afectaría más que a mí o que a la persona que habló hace un momento? Sí, Pues sí, porque es su fuente de trabajo, ¿no? Exactamente. Entonces ahí estamos diciendo que él está perdiendo ganancias, él está perdiendo directamente porque su método de trabajo y aplicaba directamente el vehículo para hacer su método de trabajo. Entonces, en ese sentido, el daño es mayor. Ahí estamos hablando que está afectando su vida laboral. Entonces, sí va a responder la reparación integral del daño dependiendo de la persona y dependiendo del bien jurídico tutelado afectado. Eso es lo que tenemos que entender. Cada cliente, esto es, yo lo decía hace mucho tiempo, hacer una demanda es hacer como un traje a la medida. La reparación integral del daño también es como hacer un traje a la medida. ¿Vale? Va a responder a las necesidades de la persona. No es lo mismo hacer un traje a la medida para mí que para cualquiera de ustedes. Yo soy talla 42. Y yo puedo asegurar que puede haber alguien aquí que pese lo mismo que yo y su talla sea muy diferente a la mía. ¿Sale? Yo he conocido gente que es más gorda que yo y pesa más que yo y su talla es 38 o es 36. ¿De acuerdo? Mi cuñado y yo pesamos lo mismo, pero él está más alto que yo y se ve delgado, pero pesamos exactamente lo mismo. Pero él mide 1,90, yo mido 1,74. Nada que ver. O sea, en ese sentido, pues sí responde a unas necesidades diferentes. Entonces, pues no, él no puede ponerse mi ropa y viceversa, yo no me puedo poner su ropa. Porque a él nada en mis pantalones y yo, sus pantalones no me llegan ni a la pierna. ¿Vale? Porque yo tengo unos chamorrotes bien grandes. ¿Vale? Y él no, él tiene popotitos, ¿no? Entonces, es muy diferente. Precisamente lo mismo pasa en el tema de la reparación integral del daño. La reparación integral del daño responde directamente a la persona que se ve afectada. ¿Queda claro? sí, licenciado. Yo sé que está complejo. Yo sé que es mucha información la que les estoy dando en este momento. Y yo sé que es bastante, bastante complejo. Pero de eso se trata. Miren, cualquiera, cualquiera se puede titular en abogado. Cualquiera. Cualquiera en este momento puede cursar su universidad en donde quiera y se va a titular. Y va a tener su título de licenciado en Derecho, abogado, actuario, notario, etc. ¿Vale? Cualquiera puede. El tema es que no cualquiera puede aplicar bien el derecho. Esa es la diferencia. Y eso es lo que tienen que aprender a hacer ustedes. Ese es su trabajo de todos ustedes. Porque si no, vuelvo a repetir lo que dije la semana pasada. Vamos a tener negociadores y no abogados. Y la idea es tener más abogados, no negociadores. Porque es bien fácil negociar con el MP, es bien fácil negociar con el juez, pero lo difícil es interpretar la ley. Lo difícil es encontrar el negrito en el arroz. ¿Vale? Para todos los que han limpiado frijoles en su vida, yo soy una de esas personas, pues encontrar la piedrita en los frijoles está bien cabrón. Yo me rompí un diente, una muela, que ya me tuvieron que quitar, que es la del juicio. Me rompí la muela del juicio porque mi abuelita tenía astigmatismo y miopía y era la que limpiaba los frijoles en la casa. Después de que por una piedra me rompí mi muela del juicio, aparte de que estaba en una muy mala posición, o sea, sí se iba a romper, aparte de que me rompí una muela de juicio por eso, desde ahí aprendí a que yo tenía que limpiar los frijoles en mi casa. Porque mi abuelita que tenía ese problema de visión tenía 4.0 en cada ojo.
ya estaba nada de no ver, pues aprendí que yo tenía que hacerlo. Yo tenía que limpiar los frijoles de la casa para que no me volviera a pasar eso, ni a nadie en la casa volviera a comerse una piedra, literal, ¿vale? Entonces, así como tuve que aprender esa parte, de igual forma, buscar la piedrita en los frijoles es exactamente lo mismo que hacemos en materia de investigar de checar la carpeta de investigación, encontrar el defecto de la carpeta de investigación. Ese es nuestro trabajo como abogados. ¿Queda claro o no queda claro? Sí, licenciado. Si fuera fácil, cualquiera lo haría, ¿de acuerdo? Cualquiera lo haría, pero precisamente por eso no es fácil. Precisamente por eso lo hace interesante. Miren, yo lo comparo con algo muy simple. Si todas las cosas en nuestra vida fueran fáciles, nos aburriría, ¿de acuerdo? Y terminaríamos hartándonos de las cosas, por la facilidad de las cosas. Yo lo aprendí hace muchos años. Bueno, antes las caricaturas te hacían pensar un poquito más. Había una caricatura que se llamaba La Pantera Rosa. Me imagino que todo el mundo de ustedes lo vio. Pero hubo un capítulo de La Pantera Rosa que no sale La Pantera Rosa y que me hizo pensar mucho. Era un capítulo que hablaba de marcianos. Un marciano que vivía en Marte, ¿de acuerdo? Decía que pues todo en Marte era muy fácil, la vida era fácil, la vida era placentera, todos los marcianos tenían todo lo que querían, y este marciano no era feliz. No era feliz porque tenía todo muy fácil. Y se fastidió de Marte y vino a la Tierra. Y se dio cuenta que la Tierra todo es caótico, ¿sale? Todo es un caos, ¿de acuerdo? No es fácil obtener alimento, no es fácil obtener vestido, no es fácil, no. Es una vida de constante lucha. Todos luchamos desde nuestras trincheras. Y eso entendió el marciano. Y el marciano se enamoró de la tierra y vivió entre nosotros precisamente por eso, porque no le era fácil y no le aburría precisamente por eso. Y ahí me enseñó una lección muy importante esa caricatura. Me enseñó la lección de que si la vida fuera fácil, sería muy aburrida. Si la vida es difícil o cuesta trabajo, la hace más entretenida. Entonces, a mí me es muy entretenido el derecho porque es muy difícil, ¿sale? Porque me gustan los retos y porque aprendí a vivir con retos, ¿sale? En este momento estoy enfrentando un reto en mi vida, ¿sale? Ustedes no lo saben, pero en este momento tengo varios retos en mi vida, bastante complejos, cada uno. Desde ser amo de casa, desde empezar de cero, desde muchas cosas, ha sido difícil, pero no quiere decir que no se pueda hacer. Todo lo contrario, eso lo hace divertido, eso lo mantiene entretenido. ¿Sale? Entonces, así lo tienen que ver ustedes. No como de, ahora tengo que leer una carpeta, ahora tengo que hacer esto. No, véanlo como un reto. Es un reto. La vida es un reto constante. Independientemente sin el derecho, con otras cosas lo hace un reto. Entonces, un reto es precisamente esa parte, el no aburrirse de vivir la vida. ¿Sale? Entonces, obviamente, todos nosotros tenemos diferentes niveles de atención y tenemos diferentes tiempos y tenemos diferentes actividades. Sí, eso lo sé. Y estoy consciente de las limitaciones que todos tenemos. ¿Vale? Pero el tema es ir más allá. El tema de ese reto es precisamente abarcar una diferencia al respecto. Yo voy a poner un ejemplo. Un maestro que tuve me dijo que teníamos, un maestro que tuve en la maestría me dijo, tenemos 55 derechos humanos en la Constitución. Y yo dije, ¿nada más tenemos 55? Sí. Digo, ¿y cuáles son esos 55 derechos? ¿Usted lo sabe? No, pero están en la Constitución. Y dije, bueno, a ver, ¿tú cómo vienes como maestro a decirme que tienes 55 derechos, pero no me dices cuáles son? O sea, solamente dices un número. Y repites eso como perico. 55 derechos, 55 derechos. O sea, ya lo había dicho como 6 veces. ¿Cuáles son? O sea, si ya tienes la cantidad, ¿cuáles son? Pues debe de venir en algún libro. ¿Qué libro? O sea, ¿tú cómo me dices que sabes más que yo? ¿O cómo puedes ostentar ese conocimiento? Si al final del día el conocimiento que tienes solamente es replicar algo que ni siquiera sabes si existe. Me decía él, me dijo algo muy importante, me dijo, es que es lo mismo que Dios. Sabes que está ahí, ¿no? Pero no puedes probarlo.
Pero espérate. Tú estás hablando de algo etéreo, de algo que no puedes ver, pero los derechos sí los puedes ver, o sea, no son etéreos. O sea, no es algo que yo creo en los derechos humanos, ¿no? Y le rezo todos los días a los derechos. No. Los derechos los puedes ver porque se pueden aplicar, a diferencia de los milagros, que no hay una fórmula que aplique un milagro. No, pero sí hay una fórmula que aplique un derecho humano, que es el amparo. ¿De acuerdo? Es la forma de defender los derechos humanos. Amparo directo e indirecto. Y la fórmula sería amparo directo, sumar 175 más 170. ¿No? Amparo directo. Amparo indirecto, 107 más 108 de la ley de amparo. Y ya, o sea, esa sería como que tu fórmula, ¿no? Por poner un número. Pero entonces, ¿cómo dices que tenemos 55 derechos? Y me dice, ¿tú cómo dices que no los tenemos? Y esa noche me quedé pensando, bueno, ya habrá existido alguien que diga cuántos derechos humanos tenemos. Ya habrá un libro que diga cuántos. Y leí de libros de derechos humanos, leí muchos. Leí el de Miguel Carbonell que dice el ABC de los derechos humanos, el libro rojo de los derechos humanos, leí muchos libros al respecto de derechos, pero ninguno decía todos los derechos, nada más hablaban de algunos. Dije, pues voy a la fuente, ¿de dónde vienen los derechos humanos? De la Constitución. Y me fui párrafo por párrafo analizando qué derechos tenía cada. En este momento, cuando hice mi primera lista, me salieron 96. ¿Sale? En ese momento. Y fui con mi maestro y le dije, tenemos 96. Y aquí está la prueba de que tenemos 96. Me llevó una semana. Una semana y en cuestión de horas, o sea, no fue la semana completa, la verdad. Le invertí alrededor de 6 horas. 6 horas, no continuas, no. Igual y fue un poco más, pero aproximadamente 6 horas. Me llevó a estar ahí sobre la Constitución, analizando. Un poquito más, yo diría que 8 horas aproximadamente. Entonces, para sacar esos 96 derechos humanos. Y decir, a ver, ¿cómo me dices tú si yo ya te dije, yo ya saqué una lista? Aquí dicen qué artículo cada cosa. Y son 96. Y el maestro se quedó así, ¿qué? Yo pensé que eran 55, ¿no? Son 96. Y sí, el maestro los estuvo leyendo, los estuvo analizando y dijo, sí, tiene razón. Sí, son 96. Ah, bueno, pues entonces, ahí precisamente nace la idea, ¿de acuerdo? De cuántos derechos humanos tenemos. O sea, yo de ahí saqué la idea y de ahí le he ido mejorando la lista con el tiempo. Incluso ya ahorita ya no son 102, son 103 derechos humanos. Yo no había considerado que el amparo o el ampararse era un derecho humano. Y lo consideré hasta el momento en el que lo vi en los tratados internacionales. Los tratados internacionales hablan de una defensa de derechos humanos, de una forma de proteger nuestros derechos humanos y que el Estado debe de garantizar ese derecho de proteger nuestros derechos humanos. ¿Y cuál es? El amparo. Así de simple. Entonces, el artículo 103 y el 107 constitucional manifiestan nuestro derecho a ampararnos contra violaciones de derechos humanos, ya sea por normas, actos o omisiones de la autoridad. En la esfera estatal, en la esfera federal, en la esfera municipal, etc., en la esfera de competencia de la autoridad que sea. Entonces, ¿sí queda claro? Sí, licenciado. Y es la única forma, es la única forma. Luchar contra corriente. Y eso es lo que van a hacer todos ustedes de su trinchera. Y eso es lo que venimos haciendo todos. Entonces, precisamente eso es lo que lo mantiene bien interesante. Bien interesante. Porque hay cosas que yo he aprendido que nadie me enseñó. Y no voy a decir que yo las descubrí, no. Ya otro autor ya las había manifestado. Les voy a dar un ejemplo. La perspectiva de género. Yo no tenía ni pinche idea de qué era la perspectiva de género, ni por acá. Tuve que leer 300 hojas para entender y todavía sigo aprendiendo de la perspectiva de género. Todavía. Y me doy cuenta que muchos abogados no tienen ni idea. Piensan que es un invento chino que tiene que ver con derechos de las mujeres. No es cierto. No es cierto. No tiene nada que ver con derechos de las mujeres. Tiene que ver con, ¿cómo se llama? Tiene que ver con asimetrías del poder y grupos vulnerables. Entonces,
Eso es lo que lo mantiene interesante. Y lo que lo mantiene todavía más interesante es que es cambiante. No tiene una sola forma el derecho. Va evolucionando, va transformándose. Y eso es lo que lo mantiene todavía más interesante. Entonces, precisamente, el ir más allá, el entender más allá, no es decir, la reparación del daño de mi cliente son 291,000 pesos, lo que cuesta su carro. No, no es cierto. No, porque él pudo haberse lastimado un ojo y perder la vista de un ojo por ese accidente. Él pudo haber sido un trabajador de Uber y necesitar el carro para trabajar. Él pudo, no sé, ser un padre de familia que llevaba a su hijo todos los días a la escuela con su coche y ahora tiene que gastar en Uber, o ahora tiene que gastar, o tiene que llevarse más tiempo, o tiene que hacer otras cosas para poder, otros arreglos, para poder llevar a su hijo a la escuela sin carro. Y van a decir ustedes, eso no es sufrir. No, cada quien sufre desde su trinchera de diferente forma. Yo he sufrido porque el metro, alguien se aventó de las vías del metro y no, ese día no hubo metro. Y ese día, para llegar de Guelatao a Tacubaya, me costó mucho trabajo. Y hasta me dio miedo que me asaltaran en el transporte público. Así los digo. Tuve que agarrar a Paltitlán y de Paltitlán agarrar la línea rosa para llegar hasta Tacubaya. Y curiosamente, esa línea no servía hasta Santa Isabel Católica y de Isabel Católica tuve que tomar el RTP para poder llegar a Tacubaya. Y me tardé 2 horas en llegar. Algo que me pudo haber tardado 1 hora si todo el metro hubiera servido bien. Incluso hasta menos. Pero bueno, o sea, son detalles, son problemas que ocurren en la vida. Y ese es precisamente el tema de los retos y de saber enfrentar esos retos. Entonces, sí, tienen que entender que este problema es un reto y tienen que entender todo lo que conlleva, no nada más el tener, no tener carro, sino la persona en sí, cómo le afecta el no tenerlo. Todo ese problema que viene detrás de. Entonces, no hablamos de 291,000 pesos. Podemos hablar de más. ¿Sale? Entonces, esa es la trama importante. ¿De acuerdo? Ok. Dicho lo anterior, seguimos con la carpeta de investigación. Dice, con fundamento en el artículo 20 constitucional apartado B y 252 fracción cuarta A, contrario censu del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicito se autorice que le realice una toma de muestra de sangre y orina y o de orina su representado, el ciudadano Noé, ya que es indispensable para la debida integración de la carpeta de investigación que se ha iniciado en contra de su representante. Por lo que se le da un término de 1 hora para que conteste a la solicitud. En este caso, está el defensor es el que está solicitando, el defensor público es el que está solicitando. No, se le está solicitando al defensor público, perdón. Se le está solicitando al defensor público que él conteste en 1 hora. Luego, posteriormente, con fundamento establecido por los artículos tales y tales, a fin de que se recabe la muestra de orina y de sangre al imputado de nombre Noé, y hecho lo anterior, proceda a determinar si está presente el grado de alcoholemia o alcoholuria del imputado y de referencia, o si dicha muestra presenta algún tipo de droga o enervante en su contenido, haciéndole saber que dicha muestra ya fue autorizada por el imputado de referencia, así como el defensor público, el abogado Daniel, quien cuenta con número telefónico, anexando copias de las diligencias del nombramiento del defensor, así como constancia de su autorización. A ver, ojo con esta parte. En el término de los 152 del Código Nacional, no pueden obligarlo a dar la muestra. El Ministerio Público no puede. O sea, a él le dieron un término de 1 hora para contestar, pero no lo pueden obligar. El único que lo puede obligar en términos de 252 para dar una muestra de sangre y de orina, o de orina, sería el juez. Bajo orden judicial sí le pueden solicitar esa parte. Entonces, si alguna vez llegan a tener este mismo oficio en sus manos, que el juez, en este caso no el juez, sino el Ministerio Público está solicitando esa parte, solicito se autorice la realiza de muestra, ajá, o sea, nada más está solicitando la autorización, pero no quiere decir que estés obligado a darla, ¿de acuerdo? Obviamente, si no la das, pues obviamente el Ministerio Público va a ir con el juez, le va a hacer la chillona de, por favor,
¿Me firmas para obligarlo? ¿Sale? Por eso no lo consigue tan rápido, tarda en conseguirlo. Entonces, también es un tema de si ustedes quieren o no, pues que se conceda la muestra o no. En este caso, el defensor público pues, no se quiso meter en broncas y le dijo, ¿sabes qué? Pues sí, que la tomen. ¿Vale? Sí, que te la tomen. Pero pues eso juega en contra de nuestro cliente. Mañosamente, sí juega en contra de nuestro cliente porque al final del día les va a decir si estaba tomado o no estaba tomando al momento de pues, venir manejando el vehículo. ¿No? Bueno, posiblemente. Mira el dictamen. El adscrito perito en materia de hechos de tránsito terrestre con número de cédula tal adscrita al Instituto de Ciencias Forenses de la Fiscalía General del Estado en contestación a su oficio número tal de fecha 13 de febrero del año 2021, recibido el mismo día a las 19:30 horas, a las 7:30 de la noche, aproximadamente, para dictaminar en el expediente citado al rubro por el hecho de tránsito terrestre, me permite emitir el siguiente dictamen. Planteamiento del problema, a fin de que determine la mecánica de los hechos ocurridos el día 12 de febrero de 2021 a las 20:20 horas, aproximadamente en la calle 3 Sur y esquina 9 Poniente de la colonia Centro de San Pedro Cholula, Puebla, y donde ocurrió el hecho de tránsito causando daños en propiedad ajena a título de culpa, en el que intervinieron los siguientes vehículos. Metodología utilizada, analítica, recopilación de información requerida, la que obra dentro del expediente y conclusiones. Hechos, el día 12 de febrero de 2021, a las 21:25 horas aproximadamente, en la calle 3 Sur, intersección con Avenida 9 Poniente, Colonia Centro, San Pedro Cholula, Puebla, hecho en donde intervinieron los siguientes vehículos y objetos fijos. Marca Chevrolet tipo sedán, bla, 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 ajá. Vehículo 2, marca Chevrolet tipo sedán, línea Onix, ajá. Objeto fijo, poste de madera localizado en la esquina norponiente de la intersección en el lugar de los hechos. Constancias que obran el expediente, parte del incidente, inspección de vehículo 1, inspección de vehículo 2, IPH en la narrativa de hechos, dictamen médico número 236 del ciudadano Noé, en donde se manifiesta en su conclusión el inciso B, clínicamente se encuentra bajo la influencia de sustancias permitidas alcohol. En el inciso E refiere el custodio haberse realizado alcoholímetro con resultado de tercer grado de intoxicación. Al interponerse de las actuaciones me permito hacer lo siguiente. Consideraciones técnicas. A la hora en que ocurrió los hechos de tránsito terrestre, las condiciones de iluminación eran de luz emitida por automotor y el alumbrado público, por lo tanto, se consideraba con buena visibilidad y las climatológicas sin la presencia de lluvia. Descripción técnica del lugar de los hechos. Se trata de una calle 3 Sur de intersección con Avenida 9 Poniente, con el centro de San Pedro Cholula, Puebla, siendo donde sucedió el hecho la calle 3 Sur, ya que es una vía urbana para circulación de vehículos de una calzada de circulación que van en dirección de sur a norte, las cuales cuentan con 2 carriles de circulación delimitados por las líneas con discontinuas blancas a sus extremos, representan aceras y guarniciones. La superficie del rodamiento es el pavimento rígido tipo adoquín en buenas condiciones de uso y conservación. Análisis de daños de vehículos. En el vehículo 1 se observa en regulares condiciones de uso y conservación y se observa a simple vista que presenta como daños un impacto de gran intensidad en la parte frontal con corrimiento y hundimiento de materiales de adelante hacia atrás. Vehículo 2 se observa en regulares condiciones de uso y conservación y se observa a simple vista que presentan como daños 2 impactos. El primero, de gran intensidad en su parte posterior, con corrimiento y hundimiento de materiales hacia atrás, de atrás hacia adelante. El segundo, en su parte frontal derecha, de una gran intensidad, con corrimiento y hundimiento de materiales de adelante hacia atrás. Conclusiones de análisis del lugar de los hechos y de la ubicación de daños en los vehículos involucrados, la trayectoria de los mismos, de la posición final de ambos vehículos, se hace mención que de acuerdo a lo que ahora en expediente, se tiene que el causante del hecho de tránsito que se investiga es el conductor del vehículo 1 por un hecho de tránsito en su modalidad de alcance, por lo tanto se tiene lo siguiente, dinámica de los hechos. Ay, perdón que se te haya cansado el dedo. Dice que el conductor del vehículo 1 se encontraba circulando calle 3 Sur, Colonia Centro de San Pedro Cholula, Puebla, en dirección a sur a norte, manejando sin precaución fuera de sus facultades físicas y mentales, donde clínicamente se encontraba bajo la influencia de sustancias permitida alcohol, de acuerdo al dictamen médico número 236, motivo por el cual se impacta en su parte frontal
en contra de... en contra de la parte posterior del vehículo 2, el cual le antecedía en la marcha de la misma vía y carril y dirección. Posteriormente, este hecho es proyectado en dirección al norponiente para impactar su parte frontal derecha en contra del poste de madera objeto fijo localizado sobre la acera de dicha intersección para quedar en posición final en el lugar de impacto tal y como se muestra en el croquis, perdón, anexo al expediente. Por lo tanto, se entiende lo siguiente. Este hecho de tránsito ocurrido el día 12 de febrero de 2021 a las 21:25 horas aproximadamente en la calle 3 Sur, intersección con la avenida 9 Poniente, Colonia Centro, San Pedro Cholula, Puebla. En opinión técnica, la suscrita fue originada por el conductor del vehículo marca Chevrolet tipo sedán, línea Malibu, color azul, placas TZK, particulares del estado de Puebla, de acuerdo a la dinámica del hecho que antecede infringiendo el artículo 35. Las personas manejen vehículos autorizados por este reglamento deberán estar en pleno uso de sus facultades físicas, mentales y conducirlos con precaución utilizando el arroyo de las vías públicas, artículo 36. Ninguna persona debe conducir vehículos por la vía pública si se encuentra bajo las diligencias, salvo las siguientes características. 1, estado de ebriedad o bajo la influencia de estupefacientes. Efectos similares conforme a lo establecido en las disposiciones aplicables. Y el artículo 25, fracción séptima, conservar la distancia de seguridad razonable entre los vehículos de su vehículo y el que va adelante, lo cual dependerá de la velocidad a la que circulen las condiciones prevalecientes de tránsito y la vialidad del reglamento de vialidad para el municipio de San Pedro Cholula, Puebla. Ok, muy bien. Aquí ya viene el acuerdo de cautela, necesidad de cautela. Cautlacingo se vino a las 12 horas, 0 minutos del día 14 de febrero de 2021, o sea, ya pasaron 2 días desde que pasó el accidente. La suscrita abogada Mago, agente del Ministerio Público, adscrita a la unidad de fragancia de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Puebla, quien legalmente actúa y al final firma, acordó. Visto el estado procesal que guarda la carpeta de investigación número tal, iniciada con motivo de la puesta a disposición del ciudadano Noé por parte de los policías de tránsito municipales San Pedro Cholula, José Manuel y Jorge Ramírez, por su posible participación en los hechos considerados de delito de daño en propiedad a título de culpa, ilícitos previstos y sancionados por los artículos 412, fracción sexta, 414, fracción cuarta, en relación con los artículos 14 y 21, fracción primera, 85 del Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla, cometido en agravio del ciudadano Rocío. A chinga. ¿Quién es Rocío? ¿No era Jonathan en la contraparte? Está raro, ¿no? En agravio del ciudadano Rocío. Aquí es donde me huele mal todo. Con fundamento no establecido por los artículos tales y tales. Ajá. Esta autoridad ministerial procede a analizar de cautela dentro de la presente carpeta de investigación para mantener privado su libertad al ciudadano Noé, como para determinar si se ejercita la acción penal en su contra. A ver, nace la primera pregunta. ¿Ustedes saben qué es el test de proporcionalidad? ¿Saben qué es el test de proporcionalidad? No. No, profe, la verdad no. Bueno, hay dos sentencias muy famosas que se las voy a mandar. Una es la sentencia del caso Son Paz de Tecpile y la otra, y otros versus México, y la otra sentencia es la sentencia García Rodríguez y otros versus México. Esas dos sentencias hablan de algo en común, test de proporcionalidad. Y el test de proporcionalidad es que, según la pena, pues va a ser el tamaño del castigo. No es lo mismo te rompí tu taza favorita a te rompí tu celular. No es lo mismo te rompí tu celular a que te rompí tu madre. O sea, que tazos.
No es lo mismo, ¿sale? Son bienes jurídicos tutelados diferentes para empezar y las penalidades son diferentes. Entonces, obviamente, como los tipos penales son diferentes, pues ahí estamos hablando de si se requiere o no esa prisión preventiva por el delito que está cometiendo. Ahora, ¿a qué responde esa parte? Primeramente, responde que el artículo 14, párrafo tercero, que nos habla del principio de legalidad penal, habla de que no puede aplicar una pena, no se puede aplicar una pena que no está determinada al delito que aplique correspondiente. O sea, no puedo decir 50 años para una persona que se dedica al fraude, siendo que la ley manifiesta que no puede ser tanto tiempo, o sea, que es menos tiempo. Entonces, si en este caso en particular todos gozamos, bueno, mejor dicho, no en este caso particular, sino en general, todas las personas gozan del principio de presunción de inocencia, de que somos inocentes hasta demostrar lo contrario, la pregunta que radica en ese sentido es, no esta prisión que están solicitando, prisión preventiva, que están solicitando en perjuicio de nuestro cliente, que es el imputado, podremos hablar de que ahí hay una desproporcionalidad, o sea, no es proporcional lo que está solicitando por el delito que cometió o que supuestamente cometió. Afirmativo, pareja. 2-4, pareja. Es corrupto, digo, es correcto. A ver, Digo, auto negro oscuro, oríllese a la orilla. joven, ese es el tema en particular. El test de proporcionalidad es para determinar si es correcto o no dar esa temporalidad o dar esa medida cautelar, que es la prisión preventiva, por ese delito que se cometió. Ahora, pregunta, ya lo hemos hablado acá en clase, pero quiero saber, ¿saben la diferencia entre prisión preventiva oficiosa y prisión preventiva justificada? La justificada es cuando corre el riesgo de que el imputado se dé a la fuga, y la oficiosa es en aquellos delitos que señala la ley. Entonces, si yo soy un riesgo para la víctima, no es prisión preventiva justificada. Afirmativo, pareja. No, si me pelo. Si me pelo, entonces sí. Si no me pelo, entonces sí. Pero si pongo en peligro la vida de la víctima, de sus familiares, de los testigos o de la comunidad, que son tres supuestos diferentes. ¿Será lo mismo que yo vaya contra Ricardo o que yo vaya contra sus hijos o que yo vaya contra su familia completa? ¿Será lo mismo? No, profe, claro que no. Negativo, pareja. Digo, porque Ricardo puede decir, pues yo qué, ¿no? Pues ya, hasta aquí llegué. Es hora de colgar los tenis, ya viví mucho, ¿no? No, igual y puedes decir eso, Ricardo. Ya tienes tus añitos, El ya que no, se ríe se lleva aguado, carnalito, aguado, ¿eh? Aguadito. ya tienes tu kilometraje. Ya tiene peluche en el estuche. Mira, pues tengo este portapeluche. Oh, sí cabe, está perfecto. Yo que pensé que era el esquí, o que ahí iba a poner las chanclas. Ahora que iba a estirar las chanclas. Belleza. Ok, ya nada más falta otro peluche abajo. Hoy lo iba a comprar, pero se me hizo muy caro. Bueno, dicho lo anterior, la prisión preventiva justificada responde a varios supuestos que están contenidos en el primer párrafo o en la primera parte del artículo 19. La prisión preventiva oficiosa responde a la segunda parte del artículo 19 constitucional. Tarea, niños y niñas, tarea para todos. Pasar a mano el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Todos tienen esta tarea. Ahora sí, voy a responder una pregunta, porque ya me hicieron aquí, ya tienen aquí una pregunta. Vamos a Ya, ver. maestro, pero fue un choque laminero.
Profe, perdón, ¿podría repetir? Me dijo tarea, pasar a mano, ¿qué, perdón? Artículo 19, párrafo segundo. Pasar a mano. ¿Vale? A ver, espérenme, porque aquí me dice que alguien tiene una duda, pero no lo puedo subir. A ver. Mari indicó el Gracias, maestro compañero. el párrafo segundo del artículo 19 constitucional. Una disculpa. No. ¿Cuál es tu pregunta, Mari? Bueno, no Mari de aquí de Zoom, Mari de aquí de TikTok. Aclaro. Porque no la puedo subir aquí para que hable. No sé por qué no me deja. No, no me deja invitarla. Bueno, pues ni modo. Pero espero que me deje aquí su pregunta. Bueno, entonces, ¿dudas hasta acá? Dudas. No, profe, gracias. Perfecto. Bueno, no, pues no me da su duda, no puedo responder su duda y no me la dice. Y tampoco me da chance de invitarla, no sé por qué. Me da chance de invitar a un montón de gente que ni conozco, pero no me da chance de invitarla a ella. No sé. Quién sabe, todavía no le agarro la onda a esta cosa del TikTok por completo. Son chinaderas. Lo dirás de broma, pero sí. No, yo ni siquiera lo tengo instalado. Mi celular no da para eso. No, la verdad todavía no le encuentro el chiste a esta cosa. Mm, no, no me dice cómo. No me dice cómo invitarla. A ver si tú puedes, Mari, solicitar para subir acá y yo te resuelva tu duda. Bueno, entonces, la diferencia, ok. Lo quiero que lo pasen a mano independientemente de que hablemos de la distancia. Ok, voy a abrir la aplicación en este momento. Creo que ya la descargué la actualizada. La que viene con la reforma al Poder Judicial. A ver. Leyes federales, constitución, política. Acá estás. Comparto pantalla. ¿Puedo hacer pregunta leve? ¿De qué va a ser tu pregunta? Precisamente de la modificación de la Constitución. Nada más quiero saber a qué se refieren con las leyes secundarias. Bueno, a ver. ¿A qué se refiere con las leyes secundarias? Primero que todo, si estamos hablando de que ya no va a existir el Consejo de la Judicatura Federal y que se va a dividir ahora en dos, que es el Tribunal Disciplinario y el otro que no me acuerdo cómo se llama ahorita, son dos. Pues obviamente la ley que regía al Consejo de la Judicatura Federal pues va a dejar de existir o se va a reformar para transformarse en dos leyes, una que rija o una sola ley que rija propiamente lo que es el Tribunal Disciplinario y el otro que no me acuerdo cómo se llama. No, cómo se llama Escuela Judicial, no sé cómo se va a llamar. Son dos, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es en donde la primera ley secundaria va. ¿Cuál otras leyes secundarias? Pues el propio Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿de acuerdo? Que manifestaba precisamente el Consejo de la Judicatura o manifestaba cosas del Consejo de la Judicatura. ¿Cuál otra ley? Con todos el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que todavía ni siquiera es una realidad para algunos estados, en materia federal sí, pero todos los demás estados todavía no. Entonces, que manifestaba que podías expresar quejas al respecto al Consejo de la Judicatura en contra de los jueces. Ahorita ya no se va a poder, ya tiene que cambiar esa ley, ya no puedes ir al Consejo de la Judicatura, ya tienes que ir propiamente, ¿cómo se llama? Al tema del Tribunal Disciplinario. Y pues, ¿qué otras leyes? Pues todas van a cambiar. Código de Comercio, todas, Ley Federal del Trabajo, todo lo que sea procesal va a cambiar.
Eso es a lo que se refiere con las leyes secundarias. Entonces, todas las leyes van a subir reformas en ese sentido, porque muchas de ellas hablan del Consejo de la Judicatura Federal. Era nuestra herramienta para pues, tener a los jueces, pues no voy a decir que a raya, pero sí tenerlos pues más para acá que para allá, ¿de acuerdo? Ahora van a estar a raya de manera diferente. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe, gracias. Bueno, entonces, esperen, ya encontré. No, no, ya se fue la Pero, compra. pero no necesariamente tienen que cambiar toda la ley, ¿no? Es decir, pueden nada más, No, ya- ya, ya que no se le escuchó, disculpe. no van a cambiar toda la ley, o sea, no se va a derogar la ley, no. Sale muy caro también, aparte. No, lo único que va a cambiar son los párrafos que hablan del Consejo de la Judicatura. E incluso la ley más importante que va a cambiar es la ley orgánica del Poder Judicial en sí, ¿de acuerdo? Porque la ley orgánica del Poder Judicial Federal manifestaba al Consejo de la Judicatura sus posiciones, sus alcances, su poder en sí, venía en esa ley. Entonces, la ley más importante, que es la ley secundaria que va a cambiar, es la ley orgánica del Poder Judicial. Porque viene en ascendencia. La ley orgánica del Poder Judicial Federal viene la Suprema Corte, sus alcances. Es más, también eso va a cambiar, porque se supone que tenemos ahorita 11 ministros de la Suprema Corte. Ya va a cambiar la cantidad a 8, ¿no? Sí, 8 o 9, 9. 9. ¿Y que no puede ser derogada esa ley toda vez que comentaban que entre el artículo 52 y el 54 uno indicaba que era un periodo iba de 2 años y el otro era de 4 años sobre el mismo concepto? ¿No podría ser derogado por esos artículos que se contraponen y que alguien dijo que no les dio mucho tiempo de leerla? Creo que todo. ¿Por qué se deroga una ley? Porque el preciso quiere así o en su momento porque hay impugnación que se va ante la Suprema Corte de Justicia. Te voy a contestar esa pregunta como ¿por qué en el 2027, en tu estado donde vives ahorita, se va a derogar tu código de procedimientos y va a aplicar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares? ¿Por qué? Porque el Congreso así votó porque fuera adoptado. El Congreso no quería. Pero hubo un cierto número de estados que sí estuvieron de acuerdo y entonces aplica que sí. Al Congreso de la Unión lo obligaron. ¿Y quieres saber quién lo obligó? Si tú me dices quién fue, te voy a quitar tu beca. Barra Nacional de Abogados. La Barra Nacional de Abogados Mexicanos fue la que obligó al Congreso de la Unión a sacar el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares con un amparo. Porque desde el 2017 el artículo 73 se reformó constitucional, donde manifestaba una sola ley nacional procesal en materia civil y familiar. Y nunca se hizo. Desde el 2017 hasta la fecha, hasta apenas se hizo en este año, a principios de este año. No, a mediados del pasado, perdón, a mediados del año pasado, salió la ley, pero en realidad no se había hecho nada. ¿En cuántos años? Entonces, la Barra Nacional de Abogados sacó un amparo al respecto de que el Congreso de la Unión tenía una obligación que no estaba cumpliendo, estaba en sus facultades que no estaba cumpliendo, en términos del artículo 73, y la Barra Nacional de Abogados obligó al Congreso de la Unión a sacar el Código Nacional. Ahí no tuvieron nada que ver los estados. Ahora, ¿por qué? Y es un amparo muy interesante, ese amparo está muy bueno, hubo mucho análisis, tardó años en darse. Ahora, el por qué, vamos al punto, el por qué saltamos o sea, que se va a derogar tu código procesal porque viene una nueva ley que nos va a regir a todos.
Entonces, la ley orgánica no se puede derogar. ¿Por qué? Porque no va a venir otra a cambiarla que va a tener otro nombre, ¿no? Sino va a ser la misma ley, pero lo que se van a reformar son artículos. Se pueden derogar artículos y reformar o adicionar otros, pero la ley en sí no se va a derogar, porque no van a cambiar todo, solamente van a cambiar algunas cosas. Por eso la Constitución, decimos que es la Constitución de 1917. Obviamente ha tenido infinidad de reformas desde el 2017, desde 1917 hasta la fecha, ¿sabes? Muchísimas reformas ha tenido. Pero la Constitución en sí no se ha derogado y se puso otra Constitución. A ver, pregunta de examen, historia del derecho. ¿Cuántas constituciones ha tenido México? 4. 6. Viene desde la Constitución de Cádiz. Desde ahí viene la primera Constitución. Pero en este tiempo no se llamaba México. Sí afectaba a nuestro país, ¿no? Nuestro territorio sí se veía afectado por esa Constitución. Entonces, porque México no es un nombre, es un territorio, ¿no? Bueno, independientemente de eso, bueno, hubo 6 constituciones en nuestro país, ¿vale? Sentimientos de la Nación, ¿no? Redactada por Morelos, ¿no? Con bien poquitos artículos, la de 1800, la de Apatzingán, etc. De acuerdo, infinidad de constituciones. Pero desde 1917 no se ha derogado la Constitución. La Constitución ha prevalecido desde ese año, ¿vale? Porque desde ahí existió. Ha venido a reformarse infinidad de veces, vuelvo a repetir, pero no se ha derogado. Lo mismo pasa con esta ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. No creo que se derogue, sino que se reforme. Eso es lo que va a pasar. Igual con la Constitución. Porque no va a venir una nueva ley que la cambie. Bueno, ¿dudas hasta acá? No, profe, solamente le quiero responder al compañero Ricardo. Ya ves, compañero, ahora no fue el presidente el que cambió la Constitución. No, no, la realidad es que no. No, No, no la cambió, no, él no la cambió. Mandó la propuesta a la Cámara de Diputados, misma que una vez aprobado fue a la Cámara de Senadores, misma que una vez aprobada fue ratificada por el presidente. reformó, eso es todo. O sea, jurídicamente hablando, o sea, si vas a hablar como un técnico en derecho, un abogado, pues no puede decir que la Constitución cambió. La Constitución se reformó. Y, y no es el único presidente que ha tenido reformas en materia constitucional. Ah, no. No, Más además, compañero, permíteme, pero el profesor dijo que fue en 2017 y López Obrador entró en el 2018. No, dije que la Constitución desde 1917 no se ha cambiado, o sea, ha reformado. Ah, Digo, ok, perdón. no, tiene más de 100 años que la Constitución no ha cambiado, o sea, la Constitución sigue siendo la Constitución desde 1917. Fecha. ¿Ah? Sigue teniendo la esencia de lo mismo. Lo único que ha cambiado es que, pues, por ejemplo, anteriormente teníamos garantías individuales, hoy día tenemos derechos humanos y garantías constitucionales, o sea, han cambiado muchas cosas, pero en sí la Constitución sigue siendo Constitución, sigue siendo eso. ¿Vale? Entonces, hasta el día que perdamos nuestra autonomía, ese sí va a ser el día que, como ¿Y cómo, país. y cómo se define si es constitución o no? Usted acaba de mencionar que, entre otras cosas, por la autonomía. No sinónimo de la. ¿Ah? O sea, ¿qué otros nombres tiene la Constitución Política de los Estados Mexicanos? Tiene como 8 nombres diferentes. Carta Magna. ¿Ok? ¿Qué más? Ya. Es el único que te enseñaron en la primaria y ya de ahí no te volvieron a decir otro nombre aparte de Constitución Política. No, es que le estoy dando chance a Mari para que conteste. Estás buscando en Google Lex Legum, Lex Legum, Ley Suprema de toda la Unión, Constitución Federal, Constitución Política de los Estados Mexicanos, Carta Magna. Mm, ¿Cuáles de nuestros dos? Espérenme, déjame acordarme. A chingar.
Tiene otros dos nombres, pero no me acuerdo ahorita. A la fregada. Bueno, si te dice Ley Suprema de toda la Unión, quiere decir que toda la República Mexicana se rige. ¿Qué comprende el Estado mexicano? Pregunta de examen. Ya lo vimos. Ni para que me digan que, ay, no, licenciado, ¿cómo? La territorio mexicano comprende el propio territorio, ¿sale? Las embajadas, las embarcaciones, las aviaciones, los islotes, las islas. Mar territorial. ¿Qué más? Espacio aéreo. Sí, hoy en día ya. Sí, hay una norma oficial mexicana que ya también regula los drones. Entonces sí, ya también el espacio aéreo ya también comprende dentro de. ¿Qué más? O sea, se dan cuenta que el territorio mexicano no más es el país que dibujábamos en la primaria, ¿no? Comprende más cosas. Si hay un avión en un aeropuerto estadounidense, brasileño, alemán, ese avión es parte del territorio mexicano. Si un niño nace dentro de ese avión, es mexicano el niño. Si un niño nace en una embarcación mexicana, ese niño es mexicano por nacimiento, porque ese es parte del territorio mexicano. Pero eso nada más en barcos o aeronaves que pertenezcan al Estado mexicano. Bueno, hoy en día ya no son tantos, ¿no? Ya desapareció Aeroméxico, pero bueno, o sea, para que comprendas esa parte. Fue mexicana la que desapareció, Aeroméxico continúa. Mexicana de, sí, es cierto, que apenas vi un avión de Aeroméxico, sí, es cierto. Mexicana de aviación fue la que desapareció. Tienes toda la razón del mundo. Se me fue. Los nombres se me van todavía. Bueno, pero bueno, para que comprendan toda esa parte de lo que comprende en sí el Estado mexicano, ¿sabe? Todo lo que comprende. Entonces, si estamos hablando de toda esa parte, pues quiere decir que va a regir todo eso, no nada más ¿cómo se llama? Lo que limita el globo terráqueo. O sea, va a comprender todavía más cosas. Entonces, si nos habla de todo eso, que rige toda esa parte, pues, y que es obligatoria para todos, en ese sentido es a fuerza. ¿Vale? ¿Cuándo cambiaría o cuándo se derogaría? Pues cuando seamos invadidos por otro país y nos imponga. Cuando haya un golpe de Estado, cuando nuestro sistema de gobierno se venga abajo y se nombra una nueva ley, pues en ese momento se va a venir abajo nuestra constitución. Pero mientras tanto, no. Porque hubo cambios en la constitución, porque hubo guerras, hubo una independencia, una revolución mexicana, ¿sabe? Ahí tienes todos los libros de historia que hablan de todas las batallas que México libró y cuántas ganó. Ganamos contra Alemania, ganamos contra Italia, ganamos. Es más, los irlandeses se unieron a nosotros en la batalla de Churubusco. Infinidad de batallas que hubo en México. Infinidad. Muchas batallas. Muchas ganamos. Le ganamos a los gringos varias veces. Nos ganaron varias veces. En el Churubusco es la prueba. De hecho, en la batalla contra los gringos, perdimos 3 batallas y ganamos una. Y así fue como perdimos parte del territorio mexicano. O gran parte del territorio mexicano. Que fueron 1,000 mexicanos contra 8,000 gringos. Mejor se hubiera matado a Santa Y ahí, Ana. ahí fue donde peleó el ejército de San Patricio. Los irlandeses fue cuando se unieron a nosotros. Ya hay una placa ahí en la frontera colocada por el ejército de San Patricio. Entonces, sí, o sea, hay mucha historia, hay demasiada historia. La guerra de los cristeros también, lo tuvo que ver los gringos, también tuvieron que ver. O sea, mucha historia, mucha historia. Y esos son los cambios políticos que se han dado en nuestro país. Desde 1917 hasta la fecha, pues no hemos vivido un acontecimiento de guerra parecido que cambie nuestra forma de vivir. Tenemos más de 100 años con nuestra independencia. Por eso cada año, 15 de septiembre, bueno, 16 de septiembre, perdón, no, 16 de septiembre, decimos Viva México, ¿de acuerdo?
etc. Pero ahí fue En fin, cuando inició, no cuando terminó. no, Terminó en el 18 de septiembre, ¿o fue el 21? no sé, tiene que ver con Porfirio Díaz y etc. Pero no me interesa, lo que me interesa es el punto central de la historia. El punto es que, pues, porque no ha habido cambio, es que estamos con esa constitución desde 1917. Ha tenido reformas, infinidad de reformas, ahí pueden checarlo. ¿Cuántas reformas? Ha tenido un chingo de reformas y todos los presidentes la han reformado. Todos le han metido mano a esta constitución, para bien o para mal, ¿eh? O sea, tal cual. Yo no les voy a decir que la reforma judicial es buena o mala. Eso ya no me toca a mí, porque querer imponer nuestro pensamiento en los demás está mal. El tema aquí es, o el tema puntual aquí de la reforma al Poder Judicial, es que le podemos, ya está hecho, ya está puesto. Ahorita la Suprema Corte está determinando si es constitucional o no es constitucional, si es convencional o no es convencional, si se puede venir abajo o no se puede venir abajo. La realidad es que si ya la tenemos enfrente, pues hay que ver qué es lo que podemos sacar de provecho. Si realmente en Profe, eso, una pregunta. Y a su parecer, ¿cómo ve usted el que ahora los ministros, jueces y magistrados tengan que ser por elección, perdón? ¿Usted cómo lo ve? yo lo veo mal. Yo lo veo mal por un tema muy simple, muy simple. Si votamos por gente que ni conocemos, que realmente no conocemos, o sea, porque tú conoces su carrera política, pero tú no conoces su vida personal, si le pega a su vieja, si su vieja le pega a él, ¿no? Si su marido le pega, o sea, no sabemos nada, o sea, realmente no sabemos nada de esta persona. Incluso ustedes me pueden ver a mí aquí todos los días y realmente no conocerme, o sea, realmente no saber tanto de mí como ustedes creen. O a lo mejor al revés, ¿no? Por ser muy transparente. Pero independiente, o sea, es muy difícil terminar de conocer. Incluso ustedes en su vida en pareja se han dado cuenta de cosas de su pareja que decías, ¿a poco si era así? Yo nunca me di cuenta que estaba mal de la cabeza o que tenía esas ideas. Les voy a poner un ejemplo. Me voy a poner de ejemplo y me voy a exponer a muchas cosas, pero bueno. Hace muchos años yo tuve una novia. A mi familia le encantaba, a mi familia de lado de mi papá le encantaba a mi novia, que era de descendencia francesa. ¿Sabe? Para fines de protección de datos le vamos a poner Lucy, ¿de acuerdo? Lucy era mi novia y le encantaba a mi familia porque era de descendencia francesa, era güera, era muy alta, era más alta que yo, muy delgada, se cuidaba mucho en su salud, creía en las mismas pendejadas que mi papá, bueno, no voy a decir de qué cosas, pero creía en las mismas cosas que mi papá, tenía las mismas ondas que mi papá, mi familia la quería muchísimo. Decían que con ella sí podía yo mejorar la especie. Ay, nada más me acuerdo y me traumo. Y pues era la novia o la chica ideal. Tenía todo bien. El único problema es que ya después, cuando empezamos a vivir en pareja, pues nos dimos cuenta que ya no se podía embarazar, que tenía problemas de fertilidad, ¿de acuerdo? Fuimos al médico, a mí se me hizo un desperdicio, mucho dinero, se los voy a hacer porque no me gustan los niños, para empezar. Yo he sabido desde muy chico que no me gustan los niños. El tema de la inseminación artificial. Para los que no sepan cuánto cuesta la inseminación artificial, cuesta 80,000 pesos cada intento. 80,000 pesos tratar de tener un hijo. A mí se me hizo mucha lana, mucha lana. Y dije, no. Entonces, como yo dije, no, o sea, yo dije, si no, si Dios no quiere que tengamos hijos, mejor, a mí no me gusta, ¿vale? Una versión de Minimi no se me hace lo idóneo, pero si Dios me lo daba, pues adelante, ¿no? En ese momento tenía yo otros pensamientos diferentes a los de hoy en día. Y si Dios me lo manda, bien, si no me lo manda, chingón. Estamos en el mismo canal. Pero ella estaba en otra idea diferente a la mía. Y un día encontramos una compañía que se llamaba Terry Mountain, no sé si la conozcan, pero una compañía dedicada a hacer peluches personalizados. O sea, hacías un peluche de lo que tú quisieras. De una jirafa, de un perro, de un oso, de un oso panda, de un oso pardo, de un tigre, de un peluche de lo que tú quisieras, ahí está, como los ternurines hoy en día. Pero la diferencia, es que eran un poco más grandes, eran de este tamaño, y les podías comprar la ropa que tú quisieras y los podías inflar y llenarlos con un corazoncito y ponerle un nombre. Y te daban un acta de nacimiento de ese muñequito.
Entonces ella me dijo, yo quiero tener 3 de esos peluches. Esos peluches costaban en ese tiempo como 1,500 pesos. Con su ropita, su casita, otras, te vendían todos los accesorios. Y yo dije, bueno, pues va, te compro uno. Compramos el primero, que era una cebra. Yo dije, ¿quién tiene de peluche una cebra? Dije, maravilloso. Compramos la cebra. Y se llamaba Gabriel. Luego compramos una jirafa y le pusimos, no me acuerdo, un nombre de una mujer, no me acuerdo. Y me acuerdo del último, fue un elefante, ¿vale? De peluche, con su traje, era un overol que tenía, y le pusimos Dan, ¿vale? Porque yo quería ponerle Daniel y ella no quería ponerle Daniel, y terminamos acortando a Dan, ¿ok? Y pusimos 3 peluches. El problema es que yo no sabía qué tanto iba a afectar la psique de mi pareja en ese momento. El tema, una, de no poder tener hijos; dos, que yo no me di cuenta del deterioro psicológico que estaba sufriendo; y de que llevó a otro extremo el tema de los peluches. Lo sentaba a la mesa a comer, lo sentaba a ver la televisión con nosotros, y después, posteriormente, me pidió que les compráramos sus literas para que durmieran en su propio cuarto, porque la casa que nosotros rentábamos en ese momento, que íbamos a comprar, estábamos rentando y teníamos planes de comprarla. Esa casa tenía 2 cuartos y pues nada más nosotros ocupábamos uno de esos 2 cuartos, un departamento. Ocupábamos nada más uno de esos cuartos, el otro se volvió el del cuarto de los peluches, y literal lo adornó como si los niños fueran de verdad. Y yo me empecé a preocupar. O sea, yo me empecé a preocupar porque pues, prácticamente no era la mujer que yo había conocido, de la cual yo me había enamorado, ¿no? Pero yo en ese momento tenía pensamientos muy diferentes a los que tengo hoy en día. En ese tiempo yo no sabía que era cortar por los sacos. En ese tiempo yo tenía otros pensamientos. Entonces, si yo les digo que yo, siendo como soy, con el carácter que tengo, con las formas que tengo, terminé con una mujer así de mal, ¿de acuerdo? Pues no me imagino escogiendo a una persona que sea un juez, que no tengo ni idea de quién es y de lo que el poder en sí le va a hacer a esa persona. Les voy a dar un ejemplo y va hacia otro lado, hacia el tema del poder. Todos ustedes, quiero pensar que conocen a sus presidentes municipales, que conocen a sus gobernadores, e incluso el propio Andrés Manuel López Obrador. Cuando él estaba en campaña, vean las fotos de cuando estaba en campaña, vean las fotos ahorita que ya salió de la presidencia. El rostro le cambió completamente. Y no es que se volviera malo, que se volviera el Dark Seed, no, sino el peso del poder y el poder en sí, lo que provoca en la persona. Les voy a dar un ejemplo. Mi presidenta municipal en mi municipio, que es Atlisco, cuando estaba en propuestas de campaña, tenía una cara muy amable, muy todo y todo, y ahorita que ya está con toda la presión de ser reelegida, porque pues, la reeligieron, porque en municipios se puede reelegir, por un tema del IEE, se puede reelegir. Entonces, se reeligió, ahorita va a estar otros 3 años. La cara se le ve completamente demacrada. ¿Sabes? Se le ve demacrada. Se le ve que le pesa el puesto. O sea, no voy a decir que es una mala presidenta municipal. Hay unas cositas con las que no estoy muy de acuerdo, que sí me he quejado públicamente, y que incluso hemos tenido roces en la vida real, bueno, en el mundo real, vamos a decirlo así. Pero ha hecho un buen trabajo. Pero yo sí he visto su cansancio respecto de su trabajo. El propio gobernador de mi estado, que también no somos grandes amigos, ¿vale? Y tampoco, y lo he criticado muy fuertemente en redes sociales, el propio gobernador también he visto, y eso que no fue electo, él obtuvo el cargo porque Puebla es ingobernable, ¿no? Porque Mario Marín se murió, ¿no? Literal. No, Mario Marino, el otro, ¿cómo se llama? Java de Hot, ¿cómo se llama? El sapo, Ay, ¿cómo se llamaba? El amigo del Andrés Manuel Obrador, ¿cómo se llama? el sapo que era de la Cámara de Senadores. El que se quedó dormido. Este, Barbosa, efectivamente, perdón. Ese Barbosa, pues, murió, le dio un infarto muy complejo, se murió, y el que estaba antes que él, que era niño bonito, y su esposa, que su esposa fue Moreno, la que, Moreno Valle, y su esposa, Marta, no era Marta, ay, no me acuerdo cómo se llama su esposa.
Moreno Valle y su esposa, la muñeca y su Se esposa, le derribaron el helicóptero. ¿sí? Cayó su helicóptero y se murió, ¿no? Entonces, él que llegó al poder por azares del destino, el gobernador actual, Marta Erika, sí, era Marta, era Marta. Que llegó al poder por azares del destino, también he visto una diferencia de cuando recién, así, cuando llegó al cargo, así, ¿qué hago aquí, no? O sea, cuando le confirmaron el cargo, yo vi su cara de, ¿qué hago aquí? ¿No? ¿En serio? Esto no es una broma, no va a salir cámara escondida. Yo vi su cara, ¿no? Y ahorita que ya tiene pues, un rato con el poder, la verdad sí he visto el bajón en su rostro, ¿no? O sea, sí he visto así como, "Ugh, esto sí es muy cansado, ¿no? A pesar de que anda con puro compa y sus cuates los jala para todos lados, sí he visto que el ritmo de vida sí lo ha afectado. Entonces, la realidad es que sí, sí, el poder también afecta, claro que sí. O sea, y ahora imagínense eso llevado al tema del poder judicial. ¿Y por qué digo esto? Y me van a decir ustedes, bueno, ¿y qué los jueces que llegan por carrera judicial no se ven afectados por el poder? Es que es diferente, porque la carrera judicial los prepara. O sea, en la carrera judicial lo que hace actualmente es que cuando eres secretario de acuerdos, tú ves al juez y ves sus errores, ves cómo le afecta y tú dices, voy a aprender de eso. Van aprendiendo de los errores del otro. ¿Sabes? Y aprendiendo los errores del otro, van diciendo, bueno, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto no. Pero imagínate un estudiante, por no decir otra palabra, un estudiante recién salido de la carrera, a lo mejor con 1 o 2 años de experiencia en un despacho, vamos a ponerlo así, y lo pones de juez. O sea, sí, tendrá 1 año o 2, 2 años, ponemos 5 años de experiencia en un despacho. Lo ponemos de juez. El tema es el criterio. El criterio del juez se forja en la carrera judicial, a mi modo de ver las cosas. ¿Por qué? Porque cuando la riega, voy a poner un ejemplo. Una jueza aquí en materia familiar, en el 2021, decretó un divorcio y dejó a salvo los derechos de los niños. ¿Qué es dejar a salvo los derechos? No hacer nada. O sea, decir a la chingada, me vale madre si come o no traga tu hijo. Así. Diciéndolo en palabras groseras, eso es. ¿De acuerdo? Diciéndolo en palabras jurídicas, se dejan a salvo los derechos para que se resuelva en la vía incidental. Y dejarlo resolver en la vía incidental es, pues si tienes para pagar el abogado para que en la vía incidental se resuelva, chingón. Si no tienes para pagar ese abogado, ya valiste madres. Si te da alimentos el papá de los niños, bien. Si no, también. Ahora la pregunta es, ese es un juez, una jueza que llegó por carrera judicial. Ahora te imaginas a alguien que no tiene criterio. ¿Qué es lo que va a decretar en la sentencia? Va a estar en los grupos de WhatsApp. ¿Me pueden pasar una sentencia de alimentos? Lo voy a pedir en el grupo de WhatsApp de sus compas del. ¿Pueden pasar una sentencia de tal cosa? Y si los machotes tienen errores que dices, ay, güey, dices, no mames, si los machotes. Si yo he visto abogados que sacan su demanda con machotes y dices, esto ni siquiera es la vía, no estás pidiendo bien, no sabes teoría general del proceso, las pinches pruebas están de la chingada, el juez no hace suplencia de la queja, hace milagros, o sea, te das cuenta de esas partes. Entonces, ¿se imaginan? Que llegan sin saber nada, sienten la presión encima y solo se guían y los demás ya tienen experiencia. Que le pasen machotes. Pues es que eso va a terminar pasando. O sea, si tenemos abogados o estudiantes que recién salen de la carrera, no voy a culpar directamente, yo ahí voy a culpar también a. Tenemos estudiantes que salen de la carrera y piden machotes. Yo lo atribuyo a 2 factores. Uno, nunca les enseñaron a redactar una demanda. O sea, no les enseñaron las partes de una demanda. Y por eso es que piden los machotes, porque no saben hacer una. Esto radica en lo que decía un adagio muy famoso. No le des un pescado a un hombre, enséñale a pescar. Eso yo lo aplico en la materia práctica. O sea, yo prefiero enseñarle 100 veces la fórmula de cómo se tiene que redactar una demanda a pasarles un machote. Les paso el machote y al final ya les hago daño. Les hago más daño. Ya lo hago. Ya actualmente ya no me peleo, ya no. ¿Quieres un machote? Tómalo. Úsalo. Hazte daño solito. ¿Sale? Pero también hago la otra parte, les enseño.
Les enseño cómo redactar los elementos del contrato, ¿no? Las partes del contrato, las partes de la demanda, los elementos de la demanda, los presupuestos procesales de la demanda, los atributos de la personalidad dentro de la demanda. O sea, toda esa parte pues, es la parte más importante. Entonces, yo lo atribuyo a una, o no se los enseñan en la escuela, porque pueden pasar dos cosas. El maestro tiene 10, 20 años enseñando lo mismo y no sabe, ¿sí? O no ha litigado. O dos, porque el maestro cree que tú vas a hacer su competencia allá afuera y dice, si lo entreno bien, me va a chingar allá afuera. Entonces, prefiero no enseñarle bien y que no me chingue. Pero yo se los digo así, si algún día alguno de ustedes que yo les di clase me llega a ganar en juicio, yo me voy a sentir orgulloso. Me voy a sentir como pinche pavo. Porque voy a decir que por lo menos lo que yo les enseñé, no sé, sirvió de algo. Y miren, mi enseñanza no es necesariamente todo, o sea, una es el contenido y otra cosa es lo que los motiva. Porque yo creo que un maestro tiene tres funciones que hacer como maestro. Enseñar, interesar y entretener. Por eso yo digo groserías, por eso yo cuento chistes, por eso les platico de cosas bien absurdas o les cuento hasta cosas de mi vida, porque tengo que entretenerlos, tengo que interesarlos en la materia. Es mi función como maestro. Y luego enseñarles. Si no te cautivo, si no te intereso, si no utilizo esto a lo mejor para llamar tu atención, para que tu atención esté aquí, no estés viendo el teléfono, contestando mensajes de WhatsApp. Si tengo que usar esta herramienta, la voy a usar. Al final del día estoy cumpliendo mi función como maestro, entretener, interesar y enseñar. Yo considero que todo maestro debe de hacerlo. Yo creo que debe ser el mantra de todos los maestros. Que lo lleven a la práctica es otra cosa. Que estén dispuestos a exponer su vida, a platicar de sus cosas personales, de verse hasta a veces ridículo en cómo se visten, cómo se ve. Ustedes lo han visto. Yo en el octubre pasado me vestí de La Casa de Papel, me pinté 3 veces la cara para entretenerlos, para interesarlos. Es más, hasta el licenciado Luis Colín me dijo que yo era un ridículo. Me llamó 4 veces y me dijo que yo era un ridículo por hacer cosas en clase, por ponerme un sombrero charro en clase y pintarme. Me dijo, eres un ridículo. Sí, pues fue. No lo niego. Sí. Que porque me gustan estas cosas, soy joto y que no sé qué tanto. También me dijeron esas cosas. Lo soy si quieres. A mí me vale madres que piensen los demás de mí. Siempre me ha valido madres, nunca me ha interesado. Lo que me interesa es la proyección hacia donde yo voy. Y eso es que ustedes aprenden. Y que yo, de eso que les estoy enseñando, me retroalimente. Porque sus preguntas me hacen investigar. Sus preguntas me hacen interesarme más en el tema. Sus preguntas me hacen cuestionarme si lo que estoy diciendo es correcto o no. Entonces, para mí, enseñar es un ganar-ganar. Y me gusta y siento que se me da. Quiero pensar, ¿verdad? O autoengañarme. Pero al final del día, yo creo que tiene ese doble. Entonces, yo lo voy a seguir haciendo mientras pueda, mientras ustedes sigan viniendo, lo voy a seguir haciendo, mientras se pueda. Y así tenga 7 personas o 13 personas, como cuando digo Ricardo, es nada. Que a lo mejor dirían, es que este güey sabe mucho, debería tener 150 personas. Sí, debería. No lo tengo. ¿Por qué? Porque prefiero tener 7 personas que aprecien lo que estoy diciendo que tener 100 personas que no me estén poniendo atención. Porque bien podría yo meter mi enlace de Zoom a grupos de Facebook, ya como 30 grupos de Facebook, y buscar llegar a más personas y de alguna forma impactar. Bla, bla, bla. Sí, pero ¿para qué si no van a estar poniendo atención? Prefiero 7 personas que sí me estén haciendo caso, que estén aquí porque de veras quieren estar, no porque se sientan obligadas. Esa es la diferencia. Ese es el factor importante. ¿Sale? Bueno, de tarea, artículo 19, párrafo segundo, pasarlo a mano, nada de computadora, porque eso copian y pegan, a mano. Y yo no reviso tareas, eso ya es tema personal de cada uno de ustedes, eso ya es problema de ustedes. ¿Por qué lo pido pasar a mano? Porque a mí así me enseñaron, y me sirvió, y me sigue sirviendo, y lo sigo haciendo. Si a ustedes les sirve, bien. Si no, el tema es que se les quede claro la diferencia y que ahí viene lo que es la exposición preventiva justificada y la exposición justificada. ¿Ok? ¿Dudas? No, profe, gracias. Excelente noche a todos. Nos estamos viendo mañanita de ser posible. Cuídense mucho. Saludito.
noches. Levantando las manos, levantando las manos, moviendo. Descansen, cuídense mucho, que estén muy bien.